Hoy el Papa León XIV recibe al cardenal de Teherán, evacuado de Irán por la guerra, mientras Líbano pide la mediación de la Santa Sede para que Israel detenga sus bombardeos en el país. Celebra el funeral del sacerdote maronita Pierre Rabhi, muerto en los bombardeos israelíes en Líbano. El Papa le rinde homenaje en su audiencia general de este miércoles y lo recuerda como un verdadero pastor. Ante la crisis bélica en Medio Oriente, analizamos el impacto que puede tener la designación del nuevo líder supremo de Irán, hijo del ayatolá Jamenei. Continúan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Suman ya 670 presos políticos liberados hasta el momento, aunque organizaciones independientes denuncian que todavía hay más de 500 presos de conciencia. La Conferencia de Obispos Españoles rechaza el plan del gobierno socialista de incluir el aborto como derecho en la Constitución. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. Como siempre también contigo, Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de San Sofronio, patriarca de Jerusalén, iniciamos las noticias en la Santa Sede, donde el Papa León XIV recibió este miércoles en una audiencia privada al arzobispo de Teherán e Isfahan, cardenal Dominic Mathieu, quien fue evacuado de Irán debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán bajo el argumento del desarme nuclear y un cambio de régimen. El cardenal Mathieu llegó a Roma el domingo junto a la delegación de la embajada italiana. Monseñor Mathieu, de 62 años, se convirtió en arzobispo de Irán en 2021 y fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2024. No se dieron detalles de la reunión con el Santo Padre. Mientras la guerra sigue, el ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Youssef Raji, solicitó al Vaticano mediar con Israel para proteger a los cristianos del sur, evacuados por los ataques israelíes contra Hezbollah, grupo terrorista libanés aliado de Irán. En X, el ministro comentó que el arzobispo Paul Gallagher, jefe de la diplomacia vaticana, afirmó que la Santa Sede está estableciendo todos los contactos diplomáticos necesarios para detener la escalada en el Líbano e impedir el desplazamiento de más libaneses de sus tierras. En la audiencia de este miércoles, el Santo Padre renovó su preocupación por el Líbano, inmerso en la contienda entre Estados Unidos, Israel e Irán. Nuestra corresponsal Paola Flynn con los detalles. Durante su audiencia general este miércoles, el Papa León XIV rindió homenaje a un sacerdote marionita, Pierre al-Raji, fallecido en Líbano el 9 de marzo tras un bombardeo israelí. Según medios locales, el párroco murió al ir a socorrer a personas de su parroquia que habían resultado heridas en un primer ataque israelí. Hoy se celebra en Clayá, Líbano, el funeral del padre Pierre al-Raji, párroco maronita de uno de los pueblos cristianos del sur del Líbano, que en estos días está viviendo una vez más el drama de la guerra. Nos unimos a todo el pueblo libanés en este momento de grave prueba. El padre Pierre al-Raji, de 50 años, se había pronunciado a favor de la paz poco antes de su muerte, diciendo a sus feligreses que en medio de los bombardeos con todo tipo de armamento, las armas que tienen ellos son la fe, el deseo de paz y la esperanza en la resurrección tras la pasión. Y en árabe, al-Raji significa pastore. En árabe, al-Raji significa pastor. El padre Pierre fue un verdadero pastor, que siempre permaneció al lado de su pueblo, con el amor y el sacrificio de un buen pastor. En cuanto supo que algunos feligreses habían resultado heridos en un bombardeo, corrió sin dudarlo a ayudarlos. Que el Señor quiera que su sangre derramada sea semilla de paz para el amado Líbano. Reflexionando sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano II durante su audiencia general, el Papa dijo que la Iglesia es el pueblo de Dios compuesto de hombres y mujeres provenientes de todas partes del mundo, cuyo principio de unión no es una lengua, una cultura, una etnia, sino la fe en Cristo. Unificada en Cristo, Señor y Salvador de Unificada en Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres y mujeres. La Iglesia nunca puede encerrarse en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos. Todos los hombres están llamados a formar el nuevo pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, permaneciendo uno y único, debe extenderse a todo el mundo y a todos los siglos. Añadió que el Concilio Vaticano II subrayó cómo todos los hombres están llamados a difundir el Evangelio a todos los rincones del mundo. Dijo que la Iglesia acoge la riqueza de distintas culturas y ofrece a la vez la novedad del Evangelio para purificarlas y elevarlas. Es un gran signo de esperanza. Es un gran signo de esperanza, especialmente en nuestros días marcados por tantos conflictos y guerras. Saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, en virtud de la fe, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades, lenguas o culturas. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía
de esa unidad y esa paz a las que Dios Padre llama a todos sus hijos. Tutti i suoi figli. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. ¿Quién era el padre Pierre Rahi, muerto hace poco durante un bombardeo israelí al sur del Líbano? En el siguiente informe conoceremos un poco más de su vida, cómo es recordado y lo que hizo hasta el final por los católicos en su país. Multitud de fieles alzan el ataúd del padre Pierre Rahi, muerto en los bombardeos de Israel en el sur del Líbano, este lunes 9 de marzo. El cuerpo del sacerdote fue llevado hasta la parroquia maronita de San Jorge de Koulaya, donde era párroco. La comunidad católica, encabezada por varios obispos, elevó oraciones por su alma y entonó alabanzas a Dios. El padre Pierre, un sacerdote maronita, murió a consecuencia de los ataques israelíes cuando acudía a auxiliar a un feligrés herido en un bombardeo anterior. Tenía 50 años y era un referente para los cristianos de la zona, como nos cuenta la periodista francesa Nathalie Duplan. Que era el símbolo de la resistencia pacífica, diciendo a la gente, todo el mundo iba a verle, porque cada uno se sentía con mucha fuerza, con mucho entusiasmo con él, con mucha paz. Duplan resalta que el sacerdote era como un padre para su comunidad. Alguien que decía de manera pues increíble, pues sí, hay la muerte, no tengo miedo a la muerte porque después de la muerte hay la resurrección. Por su parte, María Lozano, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dice que el padre Pierre era integrante de esta organización que apoya a los cristianos en situaciones difíciles. También era un socio de proyectos de la Fundación ACN de la diócesis de Tiro, en el sur. Y era una persona muy, muy dedicada a su gente, muy dedicada a su pueblo. Lozano describe que 3 o 4 comunidades cristianas decidieron permanecer en su tierra y no evacuar, a pesar de la guerra, porque no querían que les destruyeran sus casas. El padre Pierre eligió quedarse con su pueblo. El cardenal Bechara Boutrous-Rai, patriarca de Antioquía de los maronitas, lamentó la muerte del padre Pierre y condenó todo ataque contra civiles, clérigos y lugares de culto. Además pidió que se detenga la guerra en este país, donde el padre Pierre dio su vida como testimonio de amor y fidelidad a su misión sacerdotal. Este miércoles Israel sigue bombardeando Irán y Líbano, mientras que el Comando Central de Estados Unidos publicó imágenes de los que dice son buques navales iraníes que fueron destruidos, reporta la BBC. Previamente, el presidente Donald Trump amenazó con destruir cualquier barco iraní que intentara minar el estrecho de Hormuz, vital para el comercio de petróleo. Por otro lado, los 32 miembros de la Agencia Internacional de Energía, donde están Estados Unidos y el Reino Unido, acordaron liberar 400 millones de barriles de crudo para estabilizar el mercado. Esto se da luego de que 3 buques comerciales fueron dañados por proyectiles en el estrecho de Hormuz, lo que ocasionó que el precio internacional del petróleo vuelva a subir. Y la revolución iraní acaba de nombrar al nuevo líder supremo, que curiosamente es hijo de su predecesor, y esto parece ir en contra de los principios mismos de la revolución, que estaba en contra de poder heredado por monarquía, un poder monárquico heredado. Además, también debería ser el líder supremo un líder doctrinal, y el actual, el elegido, no lo es. Para saber más al respecto sobre cuál es la apuesta del régimen en esta crisis actual en Irán, estamos con Alberto Fernández, que es especialista en temas de Medio Oriente y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Ayúdanos pues a entender, Alberto, la elección del hijo de Jamenei como el líder supremo. Bueno, claro, hay cierto simbolismo, ¿verdad? El continuismo del régimen. Pero, claro, él no es una figura religiosa conocida, todo el contrario. Inclusive no es una figura que tiene un perfil público alto o muy prominente. No hay, por ejemplo, videos de discursos de cualquier tipo, de cualquier índole de esta figura. Uno pudiera decir que el padre, Ali Khamenei, controlaba la seguridad de Estado de Irán. Y lo que hay ahora es la seguridad de Estado de Irán ha promovido y establecido su candidato, que es Mujtaba Khamenei. Entonces él es criatura de la seguridad de Estado del régimen iraní.
Entendemos que él controlaba el acceso a su padre y que además está vinculado al aparato represor del régimen. ¿Es eso correcto? Así es, y también es como ocurre con muchas de estas dictaduras, lo hemos visto en América Latina, claro, hijo de papá, y entonces tiene un imperio de bienes raíces, de comercios, de dinero en el extranjero, como los de Maduro, los de Fidel Castro, que hemos visto también. Entonces, no es una figura religiosa. Uno pudiera decir que este es el fin de la revolución iraní. O sea, el régimen continúa, claro, pero ese perfil altamente religioso termina. Todo el mundo sabe que esto es un tipo de chantaje. Él es un títere de la inteligencia de los guardias revolucionarios, que es la parte más dura y firme del régimen. Y esta digamos, oleada de ataques a los países circundantes, ¿es que Irán tiene la capacidad de sostener este tipo de ofensiva? ¿O cuál es el objetivo? Porque parece casi no vinculado a la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo es posible desgastarse tanto, tan rápidamente, en lugar de buscar una solución que, en fin, salve el régimen? Bueno, la locura tiene su lógica. O sea, ¿qué ha ocurrido en esta guerra? Uno pudiera decir, para ponerlo de la forma más sencilla, de parte de Estados Unidos e Israel, ha sido un éxito militar contundente, sin duda, pero al mismo tiempo uno pudiera decir que pudiera ser para Estados Unidos e Israel un fracaso político o un fracaso diplomático. O sea, la única fuerza que Irán tiene, Irán no puede competir con Estados Unidos militarmente, inclusive no puede competir con Israel militarmente, pero sí puede por lo menos pegar fuertes ataques contra el comercio, especialmente el comercio petrolífico, desde el Golfo, que es 20% del tráfico del comercio de petróleo mundialmente. Eso no puede pegarle a Estados Unidos directamente, no puede pegarle a Israel mucho, pero sí puede pegarle al mundo, a los países árabes de la región, a países de Asia que son los grandes consumidores de este petróleo, la India, China, Japón, Corea del Sur, y indirectamente elevar la presión hacia Estados Unidos para que pare la guerra. Como usted dice, bueno, parece ser que ante la imposibilidad de prevalecer militarmente, pues se busca incrementar el dolor al máximo a nivel mundial para que de esa manera se espera desistan Estados Unidos e Israel y permitan que continúe el régimen, aparentemente. Así es, y al mismo tiempo está ocurriendo, por ejemplo, dentro de Irán hay una crisis, se habla de las bombas y todo eso, pero hay una crisis económico grande. El régimen no tiene dinero para pagar sus soldados, no tiene dinero para pagar sueldos ahora mismo. Entonces lo que ocurre es casi una carrera. ¿Quién cede primero? O sea, la presión sobre Estados Unidos es suficiente para que Trump diga, bueno, ya hice lo que pude, ya voy a parar. O el régimen cede primero. ¿Quién va a decir ya basta primero? Pues estaremos muy atentos a ver justamente cómo se desenlaza esta crisis. Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, llegó esta mañana a Santiago de Chile, invitada a la toma de posesión de mando del presidente José Antonio Kast. Investigada por traición a la patria, Machado espera que algún día la ley de amnistía para los reos de conciencia también la beneficie y pueda regresar a su país pronto, como lo ha prometido. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta cómo van las excarcelaciones de los presos políticos. Franklin Parra fue liberado el sábado 7 de marzo junto a más de 20 personas en Caracas. Parra fue apresado en noviembre de 2025 cuando trabajaba en su negocio. Sostiene no conocer bien los motivos de su detención, pero dijo que se le acusaba de ser agente de la CIA y de conspirar para traficar armas al país. Gracias, mi padre.
¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Gracias, Señor Jesucristo, y a ustedes los periodistas por portarse como son, fuertes para adelante, que vamos a seguir luchando y trabajando por este país, por un país libre y próspero, y lleno de libertades para todos. ¡Viva Venezuela! La alegría de los familiares de Parra y de todos los liberados este fin de semana en Caracas se ha convertido en una escena recurrente fuera de varias de las prisiones más conocidas del país. Desde el 8 de enero y hasta este 8 de marzo, organizaciones independientes en Venezuela, como el Foro Penal, han registrado 670 presos políticos liberados de diversas cárceles. Sin embargo, estas mismas organizaciones aún contabilizan que hay más de 500 personas detenidas en forma injusta, a pesar de la reciente aprobación de la ley de amnistía. Los familiares de los excarcelados señalan la tortura vivida al no saber dónde estaban recluidos sus seres queridos y la pena de tener que acudir en procesión a los calabozos, a pesar de nunca recibir una respuesta. Otro de los presos liberados fue Omar Torres, abogado de profesión y activista político de un partido en el estado Zulia. Fue apresado en diciembre de 2025 y durante más de un mes su familia no tuvo noticias de su paradero. Adentro hay una felicidad compleja, bonita, porque por fin la justicia llegó. ¿Le han dicho cuántos van a ser encarcelados? Nos acaban de decir ahorita allí, vístanse todos, que se van todos los del caso 43. Lágrimas y agradecimiento a Dios brotaron este fin de semana en Caracas, en las afueras de la prisión conocida como Zona 7. Mientras, la iglesia acompaña con su cercanía y solidaridad maternal las liberaciones que ocurren a diario y que traen, aunque sea por un momento, algo de alivio en medio de tanto sufrimiento. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Por otro lado, en España, los obispos alzan su voz en contra de incluir el aborto en la Constitución, una pretensión del gobierno. En un mensaje ante la Jornada por la Vida el próximo 25 de marzo con el lema La vida, don inviolable, la Conferencia Episcopal Española afirma que no existe un derecho a eliminar una vida humana y que más allá de la verdad que procede de la fe, la defensa de la vida humana es también una exigencia de la recta razón y de la ciencia, sustentada en disciplinas como la biología, la embriología o la genética y técnicas como la ecografía. Recuerdan que el embrión es una persona distinta de sus padres, con una unidad organizada por su propio programa genético. Los obispos enseñan que la mirada de la Iglesia ante el aborto no se queda en el hijo por nacer, sino que también en los padres que enfrentan dificultades a la hora de afrontar un embarazo. En este sentido, proponen una alianza social que ayude a los jóvenes a plantearse formar una familia abierta a la vida y que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos. Nos vamos a una pausa, pero al volver le contamos los retos de un nuevo organismo de la Iglesia en España para las relaciones con la creciente población musulmana en el país. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España, la población musulmana ya alcanza los 2,5 millones de personas, de los cuales el 45% ya tiene pasaporte español. La Conferencia Episcopal Española acaba de crear el Departamento para las Relaciones con el Islam. El padre Rafael Vázquez, su director, nos acerca a los retos de este nuevo organismo desde su experiencia vital. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas lo entrevistó. Padre Rafael Vázquez, director de Relaciones con el Islam de la Conferencia Episcopal Española. Personalmente yo desde los 13 años tengo amistad con imanes, yo soy de Marbella y recuerdo que mi primera experiencia es de ir a la mezquita a hablar con el imán de allí, que todavía está, lleva más de 30 años en la mezquita de Marbella. Y él a mí me trata como un hijo, de hecho él me besa a mí en la frente, que es un signo muy propio de padre e hijo, y yo lo beso a él en la frente como algo muy significativo de la relación estrecha que hay entre los dos. Que el diálogo entra dentro de la misión de la Iglesia, estoy absolutamente convencido. Como estamos llamados a dialogar con el ateo, y lo hacemos sin imposición, desde un diálogo sincero, valorando lo que tenemos en común y respetando que la última decisión es la de la persona.
y dejando que el Espíritu sea el que toque el corazón. Retos del nuevo departamento. Hacia adentro, por todo lo que supone, como es un organismo de la Conferencia Episcopal, asesoramiento a los obispos sobre estas cuestiones de las relaciones del cristianismo con el Islam. En segundo lugar, pues sería la formación y sensibilización, sea para sacerdotes, seminaristas, religiosos, laicos, el conocimiento del Islam para poder establecer un diálogo pues lo más auténtico y lo más efectivo posible. Además, hay una serie de tareas pastorales que son propias de este departamento, que sería acompañar familias con disparidad de culto. Y por otro lado, pues acompañar a aquellos que libremente y bajo pues su libertad de conciencia y la libertad religiosa han decidido también pues llamar a las puertas de la iglesia y decir quiero ser cristiano. Sabemos que hay una serie de dificultades sociales dentro del Islam cuando se produce pues una adhesión a la fe cristiana, y también pues cómo acompañar a estas personas que libremente han querido tomar esta decisión. Clarificar los falsos amigos del diálogo. Es clarificar qué es el Islam, porque el Islam no es monolítico, hay mucha diversidad, aunque todo Islam tiene su base en el Corán. Entonces, cuando hablamos del Islam, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué Islam vamos a dialogar? Eso es muy importante, porque decir los musulmanes dicen y hacen, se depende de qué rama del Islam. Es fundamental para poder después establecer un diálogo desde lo común. Ya el Concilio Vaticano II, sea el Lumen Gentium, el número 16, como Nostra Aetate, el número 3, habla de cómo establecer un diálogo desde lo común. Apreciamos y valoramos todo aquello que tenemos en común en aquellos que profesan la fe en el único Dios clemente, misericordioso. Hay que clarificar qué es el misericordioso y el clemente, porque el mismo concepto de misericordia. Entonces, es lo que llamamos los falsos amigos del diálogo. Cuando creemos que por usar el mismo término estamos refiriéndonos a lo mismo, y no es así. Relaciones entre cristianos y musulmanes. Institucionalmente, pues hay una tarea muy interesante de trabajar, de fortalecer lo común, de la condena, de la violencia en todas las religiones, etc. Pero hay otra cuestión que tenemos que trabajar también conjuntamente, que es en el acercamiento entre nuestros fieles y para favorecer la convivencia. Que yo digo que esto naturalmente en España sucede, porque ha habido ya acontecimientos en los que podría haber tenido unas consecuencias muy graves y sin embargo, por un lado y por el otro, las instituciones y también pues en el ámbito más básico de la sociedad, supieron tratarlo con mucha madurez. Me estoy acordando ahora pues del caso del asesinato del sacristán en Algeciras. Puntos en común. Desde nuestra fe afirmamos que una interpretación materialista de la vida se queda coja y necesitamos ofrecer un sentido trascendente de la realidad. ¿Qué es lo que nos recuerda pues este año que coincidimos Cuaresma y Ramadán, ¿no? Tenemos a dos comunidades que están ofreciendo un sentido trascendente de su existencia. Después, el valor sagrado de la vida y el respeto como inquebrantable. Tanto el Corán, tanto el Islam como el cristianismo afirman que la vida es sagrada, que es un don de Dios, que es creada por Dios y que no le corresponde al hombre intervenir ni en el comienzo ni en el final de la vida. Y en cálido gesto, el Papa León XIV saludó a un sacerdote que cumplió 110 años en Alemania, reconocido por ser el presbítero más anciano del mundo. El pontífice agradeció al padre Bruno Kant por su largo, fiel y devoto servicio sacerdotal en la diócesis de Fulda. Te envío mis más cálidas felicitaciones y bendiciones, escribió el Papa León a Kant, según informó un diario alemán. A las celebraciones de cumpleaños asistieron no solo los feligreses y autoridades de la Iglesia, sino también políticos. El diario Katholisch.de
informó que en 2025 el padre Kant, nacido cerca de Danzig, en la actual Polonia, quiso ser sacerdote desde los 9 años. Inició sus estudios teológicos, pero el régimen nazi frustró sus planes a reclutarlo para trabajos forzados y convertirlo en soldado. Kant pasó entonces 4 años como prisionero de guerra en Rusia antes de reunirse con su familia que había huido a Occidente. El padre Bruno Kant fue finalmente ordenado sacerdote en 1950. Tras décadas de servicio sacerdotal, ahora ha dejado de hacer varias cosas por su avanzada edad. Asegura que rezar lo mantiene joven. Y con eso cerramos el programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.